Hola a todos, sean bienvenidos al primer video de CAESI de esta materia de química. En esta ocasión vamos a estar viendo algunos conceptos importantes de la materia, como lo son, pues, qué es la materia, qué la conforma y algunas de las propiedades importantes de la misma. Ok, vamos a comenzar en qué es la materia. Una definición muy sencilla que podemos encontrar en cualquier libro es que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Por ejemplo, hay materia que podemos ver, como lo es el agua, la tierra, los árboles, el metal. Y hay también materia que no podemos ver ni tocar, como por ejemplo el aire o las nubes. También será un ejemplo de materia, ¿vale? Ahora, en química se distinguen varios subtipos de materia, con base en su composición y propiedades. La clasificación incluye lo que son sustancias, mezclas, elementos y compuestos. ¿Ok? Vamos a estar viendo cada uno, los conceptos importantes de cada uno de ellos. Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida, es decir, constante, y propiedades distintivas, como puede ser el agua. El agua tiene una composición definida y sus propiedades son constantes. ¿Ok? También puede ser el azúcar o una barra de oro, por ejemplo, ¿no? Ahora, una mezcla, a diferencia de las sustancias, es una combinación de dos o más sustancias. Es decir, a una mezcla la conforman las sustancias, en las que estas se conservan sus propiedades distintivas, como puede ser el aire también, el cemento, por ejemplo, una bebida gaseosa, como puede ser un refresco o la leche. ¿Vale? Todas estas son combinaciones de dos o más sustancias. Ahora, a su vez, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿vale? Hay una clasificación también en las mezclas. Una mezcla homogénea es en la que la composición de la mezcla es uniforme. Un ejemplo que todos conocemos es el agua con azúcar, ¿vale? Vertimos el agua sobre el azúcar, la disolvemos bien y se refiere a que es homogénea porque no podríamos distinguir que hay azúcar en esa agua, o sal, por ejemplo. Otro tipo de mezcla es la mezcla heterogénea, que todos hemos visto en algún momento, que podría ser el agua con el aceite, ¿no? Una mezcla heterogénea es donde su composición no es uniforme. Aquí se ve claramente el aceite y el agua en la parte inferior del vaso, ¿no? Sin embargo, ambas mezclas pueden separarse por métodos físicos, sin modificar la identidad de sus componentes. Por ejemplo, el ejemplo del agua con aceite, simplemente podemos vertir el aceite poco a poco hasta separarlo del agua. Y en el otro caso, en el caso del agua con azúcar, podemos dejar el vaso ahí y esperar a que todo el azúcar se vaya al inferior del vaso y posteriormente quitar el agua, ¿no? No necesitamos hacerle nada químico. Ahora seguimos con la clasificación de la materia. Existen elementos y compuestos, ¿vale? Un elemento, todos conocemos lo que es la tabla periódica de los elementos. Un elemento es una sustancia que no puede ser separada en otras más sencillas por métodos químicos. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, que es el que respiramos, el carbono, ¿vale? Todos estos son ejemplos de elementos, ¿vale? Y hasta la fecha se han identificado 118 elementos, la mayoría de estos se encuentran de manera natural en la Tierra, ¿ok? Hay algunos otros que son los que están en la parte inferior de esta tabla, que se han encontrado a partir de experimentación o se han podido crear en el laboratorio, pero ya los veremos más adelante. Ahora, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos, unidos químicamente en proporciones físicas. Por ejemplo, el agua también es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formada por átomos de dos elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno, y están en una proporción fija. Por ejemplo, la sal también es un ejemplo de un compuesto, o el jabón, por ejemplo, ¿vale? Y a diferencia de las mezclas, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros por medios químicos.
Es decir, no hay forma física de separar la sal, por ejemplo, en cloro y en sodio. Todos sabemos que la sal es cloruro de sodio. No hay una manera física en la que nosotros podamos separar el cloro y el sodio. Tenemos que aplicarle un método químico, ¿vale? Ahora, una pequeña revisión de conceptos. La materia se puede dividir en mezclas y en sustancias. Las mezclas a su vez se pueden dividir en mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Ahora, si una mezcla se puede separar por métodos físicos, da lugar a las sustancias. Y estas a su vez se separan en compuestos y en elementos, ¿vale? Y un compuesto, si se separa por métodos químicos, da lugar a los elementos. Una pequeña revisión de los conceptos. Ahora, hay propiedades físicas y químicas de la materia que son importantes que veamos. Primeramente debemos de definir qué es una propiedad física. Bueno, pues una propiedad física es aquella que se puede medir y observar sin que se modifique la composición o la identidad de la sustancia. Un ejemplo que todos conocemos es el hielo. Cuando pasa de hielo a agua líquida, ¿no? Esto se puede medir con base al punto de fusión del hielo, ¿no? Nosotros podemos empezar a calentar el hielo y registrar a qué temperatura exactamente empieza a transformarse el hielo en agua, ¿no? Esa podría ser un ejemplo de una propiedad física. Y como vemos, la composición no cambia. Sigue siendo agua, solamente cambia de estado sólido a estado líquido. Ahora, una propiedad química es aquella que se puede observar y medir, pero debe ocurrir un cambio químico. Todos alguna vez hemos encendido un cerillo o papel, o a lo mejor hemos hecho alguna fogata. Este podría ser un ejemplo de una propiedad química, que sería la combustión. Para que se dé esto, después de que comienza la combustión, debe haber un cambio, es decir, desaparece la sustancia química original y queda otra sustancia química, ¿vale? Cuando se quema la madera o cuando se quema el papel, el residuo es diferente, ¿vale? La sustancia ha cambiado. Ahora, hay otras propiedades importantes, como puede ser la masa y el peso. Usualmente estos términos masa y peso se utilizan indistintamente, pero en sentido estricto son diferentes, ¿vale? Entonces, ¿en qué difieren? Bueno, pues la masa es la medida de la cantidad de materia que posee un objeto, y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Vamos a verlo con dos ejemplos para que se vea más claro. Por ejemplo, una manzana que cae de un árbol es atraída hacia abajo por la gravedad de la tierra, ¿cierto? Ahora, la masa de la manzana es constante y no depende de su ubicación, en tanto que el peso sí. Entonces, la masa simplemente es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y el peso es esa misma masa, pero multiplicada por la aceleración de la gravedad, que nos da el peso, ¿vale? Entonces, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Entonces, si se fijan, son dos propiedades distintas. Estrictamente sus definiciones son distintas, aunque las utilizamos de manera, pues digamos, igual, ¿no? Ahora hay otras propiedades importantes, por ejemplo, la densidad. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. Por ejemplo, no es la misma densidad de un corcho de 1000 centímetros cúbicos y del mismo volumen, pero de plomo, ¿no? Uno pesa 240 gramos y el otro pesa 11.290 gramos. Es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso, ¿vale? Entonces, en cuanto a la densidad es la cantidad de materia que hay en un determinado volumen. Si nos fijamos en el corcho y el plomo tienen el mismo volumen, que son 1000 centímetros cúbicos, pero la cantidad de masa
que hay contenida en uno y en otro es distinta. En el plomo hay más cantidad de materia, por eso el peso es mayor. ¿Vale? Entonces, también es importante decir que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esta es la expresión matemática de cómo se ve la densidad. Otras propiedades físicas importantes, pues bueno, vimos el punto de fusión, que es la temperatura a la que cambia de estado sólido a estado líquido. El punto de ebullición, que es el punto en el que una sustancia cambia de estado líquido a vapor. Cuando calentamos el agua en la estufa o preparamos café, etcétera, ¿no? También hay otra propiedad física que es la dureza, que esta es la posición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Por ejemplo, un diamante. Un diamante es muy difícil rayarlo o penetrarlo, ¿vale? Por eso se dice que es muy duro. Y bueno, más adelante vamos a ver otros ejemplos. También está la ductilidad, que la ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. Todos nosotros conocemos los alambres de cobre, que se utilizan mucho pues para el cableado, etcétera, ¿vale? Entonces esta es una propiedad importante porque de eso depende de que se puedan hacer hilos de ciertos materiales para ciertas aplicaciones. Ahora, otra propiedad importante es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido a fluir libremente. Por ejemplo, la miel. Todos hemos comido miel en algún momento y vemos que pues no fluye fácilmente, ¿no? Como el agua, por ejemplo. El agua la tiramos y fluye muy fácilmente, se nos va entre los dedos. Pero la miel tiene una oposición mayor, ¿vale? Entonces la viscosidad es esta propiedad. También existe la maleabilidad, que es la propiedad que es similar a la ductilidad, aunque en este caso, en vez de formar hilos, vamos a formar láminas delgadas. Es la propiedad de los materiales de poder formar hojas o láminas sin romperse, ¿vale? Entonces, estos son algunas propiedades importantes, las definiciones de materia. Y bueno, espero que les haya gustado este primer video y nos vemos en los siguientes.